Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Como cada noche aquí por Color Visión y una red de estaciones de televisión y radio, la plataforma nacional e internacional de medios de comunicación. Gracias por su compañía nueva vez. Ya estamos en un nuevo gobierno, un nuevo periodo de gobierno. El gobierno es el mismo, dirigido por Luis Abinader y Raquel Peña. Es el pasar de una página a la otra. No hubo transición después de las elecciones del 19 de mayo, que ganó holgadamente y de una forma clara, democrática, sin ningún tropiezo. El presidente Luis Abinader ganó la reelección. Y este es un tema interesante. Hay que analizar el discurso, ver las cosas y cómo arranca este gobierno. Está preocupando mucho a la sociedad la violencia contra niños. 3 episodios en los últimos días le han cuadrado la cabeza a la gente, como se dice. En Venezuela la situación continúa, las presiones continúan, la terquedad del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, y eso es lógico, así son los gobiernos dictatoriales, de Nicolás Maduro, de no ceder a lo que el pueblo decidió. Ya veremos. La Voz de los Estados Unidos de América analiza la crisis Israel-Irán y cómo diplomacia, negociaciones, se le busca la vuelta a esto. ¿A dónde va a llegar? Ya veremos. Ya veremos. Estos y otros temas esta noche, aquí por Color Visión en Oye País, después de la pausa. El proyecto de reforma de la Constitución que fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional vía el Senado estará bajo el estudio de una comisión bicameral integrada por representantes de todos los partidos políticos. La confirmación fue hecha por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien agregó que la conformación de la comisión bicameral fue acordada con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y que la misma podrá determinar o no si el proyecto de reforma constitucional es sometido a vistas públicas. Con solo 3 días como alcaldesa de La Vega, tras Kelvin Cruz ser designado como ministro de Deportes, renunció este lunes a dicho cargo Amparo Custodio, alegando que esa posición debe asumirla un dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Amparo, dirigente del Partido Frente Amplio, dijo que a ella le correspondía por ley asumir la alcaldía, porque fue electa junto a Kelvin Cruz y tiene las condiciones para ocupar el cargo, aunque reconoció que esa plaza fue ganada por el Partido Revolucionario Moderno, PRM. El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE dijo que ante la ola aterradora de ataques a la familia y en especial a la niñez, es necesaria la oración permanente de las comunidades de fe y al mismo tiempo pensar de manera seria en una cruzada nacional ante la situación de crisis de salud mental generada en el ambiente doméstico. El presidente de la entidad, Feliciano Lacén Custodio, es de opinión que la sociedad atraviesa uno de los momentos más sombrios y perturbadores, donde los niveles de violencia intrafamiliar aumentan de manera sistemática y donde las autoridades gubernamentales y estatales no reaccionan ante una realidad que desborda los parámetros morales y de comportamiento social. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, volvió a reclamar la publicación de las actas electorales de Venezuela y advirtió que en caso de que Nicolás Maduro insista en decir que ha ganado sin poder verificarlo, este país puede entrar en una grave crisis. Si Maduro insiste en decir que ha ganado y no quiere entender que para la comunidad internacional sin verificación no hay asunción de resultados, Venezuela puede entrar en una grave crisis. Estamos todos intentando evitar que esto ocurra, manifestó Borrell, quien compareció este lunes ante los medios de comunicación.
3 comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han acusado al presidente Joe Biden de incurrir en conducta impugnable, informa Fox News, citando un informe realizado por legisladores republicanos al frente de esas comisiones. El informe señala que Biden participó en una conspiración para monetizar su cargo de confianza pública para enriquecer a su familia. Alegan que la familia del mandatario y sus socios comerciales recibieron decenas de millones de dólares de intereses extranjeros, haciendo creer a esos intereses que tales pagos les proporcionaría acceso al presidente Biden e influencia sobre él. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló el contenido de la carta que envió este viernes a su homólogo estadounidense Joe Biden, en la que pide detener la actitud a todas luces injerencista del gobierno de Estados Unidos al financiar a organizaciones civiles mexicanas. Ojalá y pueda hacer algo para detener este agravio que atenta contra nuestro principio constitucional de no intervención y autodeterminación de los pueblos, reveló el mandatario al leer el contenido de la misiva durante su conferencia de prensa matutina. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Poco después de mediodía de hoy, en la tarde de este lunes, el Poder Ejecutivo entregó al Congreso Nacional, a través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, el proyecto de ley para la convocatoria de la Asamblea Revisora para hacer varias reformas a la Constitución de la República. Este proyecto, que fue socializado desde la semana pasada por el Poder Ejecutivo, la semana antes pasada por el Poder Ejecutivo, por el presidente Abinader en su reunión de cada lunes con los periodistas, la semanal en el Palacio Nacional, comenzó a ser objeto de revisiones, de consultas de la misma consultoría jurídica del consultor con diferentes sectores de la sociedad dominicana, principalmente con abogados constitucionalistas y líderes de sectores de los poderes fácticos del país. Y se oyeron algunas observaciones al proyecto original. La más aguda de todas fue la de los fiscales, que se quejaban amargamente de que estaban sacando el tema del Consejo Superior del Poder Judicial, que es quien designa a los fiscales, lo estaban sacando del orden constitucional para colocarlo en la ley que rige a los fiscales. Y ellos decían que sacarlo de la Constitución era rebajarle categoría a ese instrumento que era su ley marco por la que se regían. Y dijeron y fueron a la televisión, emitieron comunicados, hicieron piquetes incluso para que esto no se produjera, y finalmente el presidente dijo que ese artículo 174 no se iba a mover, que se iba a quedar ahí, que si eso es un problema, se quedaba ahí, que no había problema. Y el consultor jurídico, Antoliano Peralta, anunció otras ajustes, enmiendas al borrador
original que se había discutido. Y habrá que verlo ahora con más detalles, lo que se depositó en el Senado de la República, para ver dónde hubo esos cambios y cómo quedó todo lo que es el paquete de reformas que está proponiendo el Poder Ejecutivo, el presidente Luis Abinader, a la Constitución de la República. Abinader ha dicho que una de sus preocupaciones es el tema de que la Constitución sea manejada y manoseada por quien le dé la gana, principalmente personas que quieran perpetuarse en el poder desde el mismo poder. Y hablaba de los famosos candados. Lo dijo muy claro en su discurso. El próximo lunes 19 estaré presentando al Poder Legislativo el anteproyecto de ley que convoca a la Asamblea Revisora para introducir en nuestra Constitución el blindaje que imposibilite que ningún gobernante en el presente ni en el futuro pueda eternizarse en el poder más allá de los 2 periodos que hoy contempla nuestra Constitución. Justamente las reformas que estamos emprendiendo en este periodo de gobierno están dirigidas a profundizar en la calidad de nuestra democracia, haciendo nuestras instituciones más eficientes y austeras y garantizando la independencia y la separación de poderes. Y por eso también consagraremos en la Constitución un mecanismo de elección del Ministerio Público Independiente, que lo consolide como una institución que ejerza sus funciones sin injerencias políticas y con imparcialidad para luchar contra la impunidad que nos ha debilitado como democracia en el pasado. La independencia del Ministerio Público, que impusimos como convicción propia estos últimos años, ahora será una obligación constitucional. Pero más que esto, el tema de las reformas a la Constitución, la última se hizo en el 2015, cuando Danilo Medina y Leonel Fernández se pusieron de acuerdo para enmendar la Constitución y dar paso a la posibilidad de reelección de Danilo Medina, quien tenía 4 años en el poder. Se hizo la reforma, logró la reelección. En el 2020, 2019, antes del 2020, Danilo Medina trató de reformar nueva vez la Constitución para ser otra vez candidato y eliminar el transitorio que él había hecho del nunca jamás que se había aplicado en el 2015 como una forma de garantizarle a Leonel Fernández en su disputa interna en el PLD de entonces de que él no se iba a tratar de reelegir después del 16, después de la reforma del 16. Y esa es la principal observación que tiene Luis Abinader sobre el tema constitucional. Y la segunda es el tema de establecer un mecanismo que garantice, dé más garantías al Procurador General de la República, al sistema de justicia represiva del Estado, de que no va a ser, de que se va a manejar dentro de los parámetros del Consejo Nacional de la Magistratura para su elección, como una forma de tratar de garantizar alguna suerte de independencia por ley, por constitución, de el Procurador General. Esto tiene sus pros y sus contras dentro de los expertos constitucionalistas y de la gente que maneja el sistema de justicia. Hay quienes dicen que la iniciativa es importante porque da esa garantía de independencia, y otros que dicen que la independencia no la da un articulado, sino la forma como cada procurador, como cada presidente se maneje frente al procurador y el procurador frente al presidente, y han puesto como ejemplo lo que ha ocurrido ahora precisamente con el caso de Miriam Germán, quien se le tipifica como una procuradora general con un alto grado de independencia que no depende de órdenes del Poder Ejecutivo que la designa o que la designó,
sino que ella tiene su cabeza propia para actuar en lo que tiene que ver con la justicia y su cargo. Son dos temas importantes y dos temas interesantes, porque la Constitución, como ley de leyes, como se le dice, y como norma de establecer cuáles son los caminos por donde transita la institucionalidad del país, siempre será objeto de ojerizas, de búsqueda de pasarle por encima, de otros usarla cuando les conviene. Por eso hay un tribunal constitucional, que es una instancia donde el ciudadano, cualquier persona, puede acudir para hacer valer los derechos que tiene establecidos por la Constitución y que sea un tercero imparcial, en este caso un tribunal, quien tome la decisión sobre una alegada o posible violación de esos derechos. Se me cayó el lapicero. De esos derechos que están consagrados en la Constitución. Qué interesante esto. Entonces la Constitución hay que verla siempre con un dejo de seriedad, de respeto, de lo máximo que tenemos como norma de la institucionalidad. Y ojalá que estos famosos candados de que tanto se ha hablado, de que estos cambios que se están promoviendo tengan el resultado esperado. Nadie se ha quejado, o muy pocos. Quizás los senadores y diputados, los diputados en un momento determinado se cuadren y traten de que no sea así en el tema de la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados. Y todo el mundo, o la mayoría de la gente, está conteste en que la Cámara de Diputados es muy grande para el tamaño de nuestra vida política, nuestra vida democrática, nuestra vida institucional. Que hay sobra gente, que eso entorpece la labor del Congreso y que no aporta nada en cuanto a lo que es la calidad y la eficiencia para hacer las leyes. Tampoco hay muchos resquemores, unos dicen que sí, otros que no, pero la mayoría está de acuerdo en la unificación de las elecciones en un solo día, por múltiples razones. Primero, por el gasto, lo que representa el gran gasto. Segundo, porque nos lleva a estar un tiempo casi permanente en campaña política, en discusiones políticas, unas veces por la parte congresual, municipal y otras veces por la parte congresual y presidencial. Las elecciones fueron unificadas por mucho tiempo. En el primer proceso electoral, después de la revuelta, cuando comienza este tránsito democrático en el 66, en la Constitución que se votó se hizo un provisional para que las elecciones fueran, las autoridades municipales fueran por 2 años, y se hicieron elecciones en el 68 nueva vez. Pero ya después del 70 quedaron unificadas en un solo proceso cada 4 años. Esto parece que mucha gente está conteste de que esto debe ser así. Pero en sentido general, la ley también tiene algunas otras cositas que arreglar, que enmendar. Y hay algo que publicó el Diario Libre en varias entregas la semana pasada. Y yo me puse a ver varias de ellas y la verdad que es penoso. La Constitución está plagada de errores gramaticales, de errores de concordancia, de textos entendibles, plagados de estas situaciones. Hay una comisión de redacción, una comisión de corrección, de edición, después que pasa un proyecto por cualquiera de las cámaras y en su forma final, para limpiarlo, para pasarle ese tamiz y dejarlo adecuado realmente a la comprensión, a que no hayan dudas, a que no, y a evitar cualquier tipo de errores. A veces, señores, una coma puede cambiar
todo el sentido y todo el texto de un párrafo, de una idea, y puede cambiar hasta la historia. Hay casos, y muchos casos. Entonces hay que tratar de aprovechar esta coyuntura para enmendar esos errores. Es un tema interesante y dice el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, que el plan, ahora que se recibe el proyecto ya, que está ya, el proyecto real final, convocar a una reunión, a una comisión bilateral, bicameral, Senado y Cámara de Diputados, para que entre los dos estudien el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, para evitar perder tiempo en el Senado y perder tiempo después en la Cámara de Diputados. O sea, un informe general, completo, lo que no priva a una u otra Cámara a tener desacuerdos de una bancada, de otros que entienden una cosa u otra. Pero para eso está la discusión del proyecto. El mecanismo es, y dijo de los Santos, que haciendo esto, llevándolo a una discusión, a donde las personas pueden, decía él, cualquier persona, cualquier entidad puede pedir ser oído en torno al proyecto para oír sus opiniones, porque es abierto cuando se hace un proyecto ante esa comisión. Y dice él que lo que se espera, por lo que son los tiempos, entre un mes y medio, como mucho, estaría lista ya la reforma constitucional ejecutada. El mecanismo es fácil, es el siguiente, y yo lo explico así rápidamente. El Poder Ejecutivo hace el proyecto de reformas, de las reformas que él plantea para hacerse, y lo manda como un proyecto de ley ordinario. Es un proyecto de convocatoria a la asamblea revisora que la componen todos los senadores y todos los diputados para que se conozcan de esas propuestas de reformas. Lo recibe el Congreso, sea por la Cámara de Diputados o por el Senado, esta vez por el Senado, lo estudia, lo manda una comisión, lo estudia, se rinde un informe y ese informe se lleva al Pleno, el Pleno decide, vota por mayoría simple. Se aprueba, se manda a la Cámara de Diputados, si pasa el mismo procedimiento, ahora no hay que mandarlo a una comisión porque hay una comisión bicameral que lo ha estudiado y pasa a ser aprobado. Los legisladores aprueban un proyecto de convocatoria para conocer de estos puntos. Cuando esos puntos, esa ley ya esté aprobada, dice la Constitución que las cámaras, o sea, la Asamblea Revisora, las cámaras en conjunto, deben reunirse dentro de los próximos 15 días desde que se aprobó esa ley para esas reformas, dentro de los próximos 15 días y comenzar a trabajar sobre ese tema. Una vez se comience la discusión sobre las reformas en el Pleno de la Asamblea Revisora, no puede detenerse, no puede decir que vamos a ponerlo para diciembre 22, no, hay que trabajar de forma continua hasta concluir con esas reformas. Bueno, estamos trabajando hasta las 10, las 12 de la noche, bueno, seguimos mañana a las 8 de la mañana. Eso no es una posposición, un aplazamiento, por razones de cansancio, por razones obvias. Los legisladores tienen toda la facultad como legisladores de introducir enmiendas al tema planteado. Al tema, por ejemplo, el tema de la reducción de la Cámara de Diputados. Vamos a suponer. Los legisladores pueden decir, no, pues en vez de 54, pueden ser 32. Y en vez de hacerlo de tal forma, se va a hacer de tal forma, pero no pueden salirse de ese tema. Le pueden hacer enmiendas al
tema. Pero no pueden decir, no, vamos a dejar todo. Pero también entonces vamos a aprovechar y vamos entonces a disminuir los senadores. No, en esa convocatoria no se habla de disminución o del tema de los senadores. Tienen que circunscribirse al tema. Pueden hacer enmiendas sobre el texto original, del tema tratado. Una vez aprobado todo esto, se envía y se promulga y se establece como la Constitución del 2024. O sea, cada constitución en sí misma es, por así decirlo, cuando se le hace una enmienda, una nueva constitución, una nueva versión de la Constitución. La del 2010 fue reformada, por ejemplo, la de 1994, cuando la crisis electoral fue reformada en el 2002, cuando Hipólito Mejía para establecer la reelección. Y es la Constitución del 2002. La Constitución del 2002 fue enmendada y reformada y reformulada por la del 2010 y es la Constitución del 2010. La Constitución del 2010 a su vez fue reformada en varios de sus artículos en el 2015 y es la Constitución del 2015, la Constitución vigente. Ahora, cuando se apruebe esta reforma, será la Constitución del 2024, será la Constitución vigente. Eso está bastante claro. Todo parece indicar que con la mayoría que tienen los oficialistas no va a haber mayores problemas en aplicar la reforma constitucional. Lo que hay que ver es, cuando llegue al Congreso, qué cambios, qué discusiones podría haber en determinados temas, la forma de hacer esto, la forma de hacer aquello, dentro de esos temas. Pero ya veremos. Bueno, el gobierno Luis Abinader comenzó su segundo periodo de gobierno con una situación algo extraña. 9 nuevos ministros y varios directores, 14 que hoy permanecen en sus cargos y que dijo el consultor jurídico cuando estaba en la tarde de la juramentación, viernes en la tarde, que ellos quedaban, al no ser removidos, quedaban confirmados en sus cargos. Yo creo que la Constitución y el sistema no establece que haya un periodo de caducidad. O sea, no son elegidos por 4 años, por 2 años, por 1 año, por 6 meses. Los únicos que son elegidos y tienen un periodo de caducidad por su ley orgánica, pero que la prerrogativa que le da la Constitución al Poder Ejecutivo indica que él es quien decide cuándo quita o pone a un funcionario, es en el caso de los militares, que la ley orgánica dice que usted debe estar en la posición por 2 años, no más de 2 años. Y entonces debe ser relevado. En este caso, por ejemplo, el caso de Díaz Morfa tuvo 4 años, igual que tuvo Soto Jiménez en el 2000 a 2004. Y estuvo 4 años. Ahora, y el presidente pudo haberlo extendido también si quería. Aunque la ley orgánica dice que son 2 años, solamente 2 años y debe ser relevado. En otros estamentos, la Fuerza Aérea, la Marina, la Policía, el Ejército, se ha mantenido esto de que cada 2 años son relevados por otro comandante. Pero es extraño que, aunque no fueran confirmados, nada más, cuando se mantienen en sus posiciones, era suficiente. Confirmados es que si son confirmados, debe haber un decreto de confirmación, aunque no sea necesario, pero eso queda como en una nebulosa y los 14 que quedaron de los 23 ministros más el Procurador General de la República que componen el gabinete, hay 9 nuevos, hay 14 que se mantienen en sus posiciones, pues al decir que quedan ahí, hay como esa nebulosa de que si en cualquier momento pueden venir nuevos decretos y lo pueden sustituir. Pero esa es la decisión del presidente. Él tiene plena
decisión en cuanto a la elección del personal que lo acompaña en su gestión de gobierno. De eso no hay dudas. Y otro tema que simplemente quiero mencionar es el tema de Venezuela. Creo que el gobierno dominicano, que el presidente dominicano se creció al estar incluso presente en la lectura de la declaración de Santo Domingo que leyó el canciller y que fue firmada por 21 países y la Unión Europea, incluyendo República Dominicana, en demanda del ejercicio democrático en Venezuela. El presidente no pudo ser más enfático en su discurso el día 16 de agosto sobre el tema de Venezuela. El caso actual más evidente es la situación en Venezuela, que tras el resultado anunciado de las elecciones del 28 de julio, sin la debida transparencia que requiere un proceso electoral y sin ningún sustento documental por parte de las autoridades, se encuentra en una gravísima crisis que nos lleva a exigir la publicación de todas las actas electorales, su verificación por instituciones imparciales y el respeto al resultado emanado por la voluntad del pueblo venezolano. Resultan altamente condenables los atropellos contra las instituciones democráticas y el uso de la violencia política que estamos observando en Venezuela. Esas actuaciones autoritarias son profundamente injustas y echan abajo las conquistas sociales y políticas logradas con el esfuerzo de generaciones. República Dominicana estará siempre del lado de la democracia, donde sea, cuando sea y ante quien sea. Y es que el viernes, cuando se leyó esta declaración, estaba pautado para el día siguiente, sábado, en Caracas, en toda Venezuela, en gran parte del mundo, una manifestación multitudinaria en reclamo de que Nicolás Maduro entregue el poder que perdió en las elecciones del 28 de julio. Fue una demostración multitudinaria. Y esta declaración venía a confirmar y a ser clara en que se respetara la voluntad popular y se respetara la democracia. ¿Qué va a pasar? Venezuela es una caja de sorpresas, una incógnita. Ya veremos, ya veremos. Hay un caso extraño, para mí extraño, la renuncia de Amparo Custodia, la vicealcaldesa de La Vega, quien presentó su renuncia este lunes a su posición de vicealcaldesa porque ella dice que no va a asumir la alcaldía de La Vega que le corresponde por la renuncia del titular. El titular renunció, Kelvin Cruz, porque fue nombrado ministro de Deportes por el presidente Luis Abinader el jueves, y al ser nombrado, entonces queda esa vacancia, y esa vacancia, la vicealcaldesa asumía, y ella dijo, ella es del Frente Amplio, en una conferencia de prensa junto a María Teresa Cabrera, que fue la candidata presidencial del Frente Amplio, ella dijo que no aceptaba ser el alcalde y que la única salida que tenía para no asumir la alcaldía, la posición, es renunciando al cargo, porque si no constitucionalmente le corresponde a ella. Ella presentaba su renuncia porque ella no iba a asumir un cargo por el cual no votó la sociedad de La Vega. Ella indica que el voto que emitieron los ciudadanos de La Vega fue por Kelvin Cruz, no por ella. Ella era su compañera de fórmula. Pero ella entiende que sería ilegítimo ella asumir una posición que ella no ganó en las urnas. Ella ganó y fue a la posición porque estaba en una fórmula con Kelvin Cruz. Pero no porque ella buscó esos votos y se los dio. Es una cosa extraña que una persona renuncie a algo legítimo que le corresponde constitucionalmente, porque renunció el de arriba y ella quedaba en la posición, que ella no acepte ese cargo y renuncie. Qué extraño, pero qué interesa y qué ejemplo
de sentido racional de su posicionamiento político está dando esta señora Amparo Custodia, quien había sido regidora en el periodo anterior y fue presidenta de la sala capitular. O sea, una mujer que conoce el ayuntamiento, y a cualquiera que le caiga de las manos una posición de alcalde se siente feliz. Pero ella no lo aceptó. Vaya usted a ver qué cosas más extrañas. Y por último, no quiero dejar de mencionar en este bloque lo que está pasando con niños. 3 casos en los últimos días han sacudido a la población dominicana. El primero, una señora que se lanzó desde un 4º piso con su hija de 5 años y se mataron las dos por una razón de un conflicto familiar, de unas denuncias feísimas, por una razón personal. Se lanzó no solamente para ella suicidarse, sino también para matar a su hija. Cosa seria. Pero más serio todavía el caso de una oficial del ejército que decapitó a su hija, la cabeza por un lado y el cuerpo por el otro, una niña de 6 años. La decapitó. Y ahora, cuando se le conocían las medidas de coerción, ella dice que eso son cosas del enemigo, son cosas del diablo, son cosas espirituales, son cosas extrañas, que ella no sabe de eso. Esa señora era oficial del ejército de la República Dominicana. Médico y médico, pero militar, una persona que debe tener una formación militar de disciplina y acceso a armas y una serie de cosas. Decapitó a su hija. ¿Qué estaría pasando por la mente de esa señora? Y el tercer caso fue esta madre que, para ponerle un castigo a su hijo, le cortó el cuero cabelludo y le raspó parte incluso del cráneo. Una salvajada. Una salvajada. Eso es maltrato infantil, eso es agresión. Eso es violencia contra los menores. ¿Qué está pasando? Yo creo que los estudiosos de la conducta en República Dominicana tienen tarea. Tienen tarea. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? Son los casos que conocemos porque se han hecho públicos. Y ojalá que esto no se convierta en una moda y una oleada como pasan a veces las cosas en República Dominicana. Ojalá que no. Permítame la cosa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema de Venezuela está que arde. Nicolás Maduro está plantado en sus 13, dice que no. El Tribunal Superior Judicial le pidió al Consejo Electoral que le mande las actas para ellos fallar en consecuencia sobre la petición que hizo Nicolás Maduro, que fue ante el tribunal controlado, la justicia controlado por él. Resuelvan ustedes eso. Lo que tienen que resolver, muestran las actas por las cuales ganaron. Que no hay forma, porque la diferencia es 70-30. Y ellos no van a ceder el poder. Esto ha presionado un poco más las negociaciones que insisten el presidente de Brasil, Lula, el presidente de Colombia, Petros, y el presidente de México, López Obrador, quienes han estado interactuando de una manera con un low profile, buscando
modos de acercamiento, fórmulas que permitan dar una salida a esa crisis de Venezuela. Una de las fórmulas que se propuso es que se llegara a un acuerdo entre las partes, se hiciera un gobierno de coalición entre Maduro y la oposición, un gobierno de coalición a cohabitar ellos juntos y se llamara a unas nuevas elecciones en un periodo prudente. Pero la razón de enemistad que tienen y de rivalidad y de presión que tienen entre unos y otros, la gente de la oposición, ¿cómo va a entrar al gobierno de Maduro? Por Dios. Sería ellos mismos también decir así, nosotros aceptamos que ese gobierno tiene legitimidad porque nosotros vamos a participar de él. Y Maduro va a decir, ay, no, yo voy a meter a mis enemigos dentro de mi gobierno. Pero es una fórmula que se ha planteado. Mientras tanto, la Unión Europea emitió un comunicado sumamente duro contra Nicolás Maduro, lo acusó de ser un dictador, que ceda la dictadura a la demanda del pueblo. Las presiones siguen, la marcha del fin de semana fue todo un éxito, eso arreció todavía más la presión de represión del régimen y las cosas siguen, señores, siguen bastante duras. Se teme siempre lo peor cuando hay una dictadura tan férrea que no da avisos de ceder por ningún sitio a lo que es la voluntad mayoritaria de la población en las urnas. Sí, señor. Mientras tanto, en el Medio Oriente, la gente de Hamás, los terroristas de Hamás que iniciaron la situación de la escalada violenta que hay entre Israel y palestinos actualmente en la zona del Medio Oriente, con aquel atentado el 7 de octubre que entraron a parte de Israel y mataron 1.300 personas, la mayoría de ellos jóvenes que participaban en un concierto. Secuestraron gente, hicieron de todo. Israel respondió y la respuesta va por más de 40.000 muertos y ciudades arrasadas y todo, porque así responde Israel. Es un asunto de supervivencia. Entonces Israel, acogiendo llamados de los países democráticos, entre ellos Estados Unidos, ha tendido una alfombra diciendo, podíamos negociar un cese al fuego, una paz. Jamás dijo que no hay paz. Entonces van a tener que aguantar funda. De ahí que la voz de los Estados Unidos de América, en su foro interamericano de esta semana, plantea el tema de Medio Oriente, pero lo plantea desde la óptica de Israel e Irán. Luego que Irán lanzara una andanada de misiles, Israel le metiera un misil y matara al jefe de Hamás, había ya dado muerte a uno de los jefes de Hezbollah, grupos terroristas anti-israelíes. Lo único que el atentado, la muerte contra el jefe de Hamás ocurrió en Teherán, en una casa, en un apartamento, en un edificio en Teherán. Metieron un misil por una ventana y lo voló. Irán ha amenazado con que va a haber represalia, que va a haber venganza. Israel, a la espera, listo para rechazar cualquier acción y actuar en consecuencia. Irán e Israel, el riesgo de la guerra. Cómo la diplomacia, por un lado, está tratando por todos los medios de parar las tensiones, de bajar las tensiones, de evitar la guerra. Los iraníes que soportan, que permiten, que aupan, que financian los grupos terroristas más radicales anti-israelíes y anti-occidente, han dicho que va a haber venganza. Israel dice que si hay acciones contra ellos va a haber problemas. Estados Unidos e Inglaterra han estructurado lo que se llama un escudo aéreo para evitar los misiles y los drones, tratar de evitar que lleguen a Israel los ataques, para evitar la expansión del conflicto. La voz de los Estados Unidos de América pone esto dentro de un debate en el foro interamericano de esta semana,
bajo el título Israel e Irán, el riesgo de la guerra. Lo comparto con ustedes a continuación y con este foro, con este debate, concluimos nuestra emisión de esta noche aquí por Color Visión. Los convoco para mañana nueva vez. Será hasta mañana. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Luego del asesinato en Teherán a finales de julio del alto dirigente de Hamas, Ismail Haniyeh, Irán busca formular una respuesta que, según analistas, impida dejar impune el asesinato ocurrido en su territorio, pero al mismo tiempo evite una guerra abierta o más bien contra Israel. El asesinato hizo que Irán prometiera venganza. La acción que la República Islámica de Irán desea realizar contra los sionistas está exactamente en línea con la preservación de la seguridad y estabilización de la región. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que su país estaba en una batalla abierta. Irán y sus secuaces buscan estrangularnos en varios frentes contra el eje del mal de Irán. Su agresión es insaciable. Estamos comprometidos a enfrentarlos en cualquier frente, en cualquier arena cercana o lejana. Con Irán y sus aliados amenazando con un ataque a Israel, Estados Unidos realiza una fuerte ofensiva diplomática para evitar una guerra mayor. Washington aseguró que su mensaje, tanto para Irán como para Israel, ha sido claro. Nadie debe escalar este conflicto. Estamos realizando una intensa actividad diplomática con aliados, comunicando ese mensaje directamente a Irán y a Israel. Y bien, para analizar este tema tan complicado me acompaña el doctor Alberto Spektorovsky. Él es profesor emérito de la Universidad de Tel Aviv y el doctor Spektorovsky participó en la década del 2000 en el proceso de paz entre Israel y Palestina. Y también me acompaña el doctor Vladimir de la Cruz, historiador, ex embajador de Costa Rica en Venezuela y analista. Bienvenidos ambos. Empiezo con usted, doctor Spektorovsky. ¿A qué se puede atribuir el que Irán aún no ha respondido al asesinato de Haniyeh más de 2 semanas después de su muerte? En su momento, el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, pidió un ataque directo contra Israel. ¿Pero qué está pasando? Adelante. Bueno, no sé directamente qué es lo que le está pasando por la cabeza a los dirigentes del régimen iraní. Entiendo perfectamente que no les queda otra variante que vengarse de alguna forma. Yo me imagino que en este momento se están tratando, junto con sus socios en el Líbano, Hezbollah, de ver de qué forma pueden golpear a Israel de forma tal que sea golpeado, pero al mismo tiempo, o sea, mucho más fuerte de lo que fue en abril, pero que al mismo tiempo no se desemboque esto en una guerra regional, que ellos no la quieren porque obviamente tienen miedo también de las consecuencias que pueda tener. Eso me parece que es lo que en estos momentos se está balanceando y en estos momentos está detenido, de cualquier forma no iban a atacar hasta que no terminen las conversaciones que se están dando en estos momentos en Doha. Es decir, en estos momentos claramente yo creo que la presión americana fue bien clara. Tenemos un arreglo, o por lo menos un arreglo para el primera parte de un arreglo que sea liberación de algunos rehenes a cambio de lo que más o menos se ha estipulado, el cese de la violencia en estos momentos, y vemos qué pasa después. Yo creo que este es el momento, sí. Muy bien. Bien, doctor de la Cruz, Estados Unidos ha pedido a Irán y a Israel no escalar este conflicto, y lo ha dicho muy claramente el secretario de Estado, Anthony Blinken. Sin embargo, el presidente Joe Biden anunció hace unos días que venderá equipo militar a Israel por $20,000 millones en los próximos años. Mire esto, según un comunicado del Departamento de Estado, la venta incluye 50 aviones caza F-15
municiones para tanques, misiles antiaéreos, morteros altamente explosivos. Ahora, doctor de la Cruz, su opinión sobre este pedido de Estados Unidos a ambas naciones, pidiendo moderación si se quiere, pero al mismo tiempo anunciando una venta billonaria de armamento a Israel. Adelante, bienvenido. Sí, entendamos primero que la guerra le interesa a los Estados Unidos por la industria militar que tienen, porque el presidente Biden forma parte de las acciones e intereses en muchas de esas compañías, y eso le interesa. Segundo, entendamos que fue Israel el que de alguna manera provocó a Irán, matando a los dirigentes que fueron Aniyef y Shukur, como se llama en Líbano también, y provocando en ese sentido a Irán en el conflicto, de manera que si se amplía el escenario militar es por culpa de Israel y no por culpa de los iraníes, más allá de si Irán apoya o no apoya a Hezbollah, que es otro problema. De manera que Estados Unidos pide a Irán no escalar la guerra, pero ha permitido y se ha hecho de la vista gorda de lo que hizo Israel. Ha violado Israel la soberanía iraní. Estados Unidos amenaza a Irán. De hecho, la guerra puede seguir en Israel por diferentes razones. A Israel le interesa también demostrar que es un país muy poderoso y necesita presentarse como una amenaza en toda la región. De ahí las incursiones que hizo asesinando, digamos, a estos dos altos militares en Líbano y en Irán. Y me parece que esta es la parte. Lo de la venta de las armas, obviamente, Estados Unidos está en el negocio de las armas, le interesa mantener focos de guerra no solo en Israel, sino también en Ucrania y en cualquier otra parte del mundo donde ellos puedan vender armas, porque ese es su negocio. Bien. Ellos no están por la paz. Doctor de la Cruz, sus conclusiones brevemente. Tenemos menos de un minuto, adelante. La situación es una situación que no va a acabarse de manera inmediata. Israel es la frontera cultural con el mundo musulmán, es una base militar en esa zona. No se pueden mover las fronteras. Netanyahu ha señalado claramente que hay que acabar con Gaza y ponerlo de rodillas. Las recientes acciones israelitas en la mezquita de Al-Aqsa violan internacional y nacionalmente los intereses de esa región, ponen en evidencia eso. El ministro Ben-Gvir ha señalado eso, la reacción interna en Israel, también hay reacciones contra eso. No se ha logrado, Hamas no ha logrado, digamos, objetivamente nada, verdaderamente no se ha resuelto un conflicto. Ningún país árabe los ha defendido, solo Irán. ¿Por qué Hamas hizo el ataque? Es una incógnita, sigue siéndolo, ¿verdad? La vida en Gaza antes de la guerra tampoco era buena. Habían situaciones muy complejas de cautiverio para toda esa población. El escenario internacional está en que los organismos internacionales no están colaborando en nada. De alguna manera, puedo decirlo también, Irán me parece que le tiene miedo a Israel y por eso no ha respondido militarmente. Muy bien. Doctor Svetorovsky, rápidamente, su análisis final. Bueno, yo creo, o sea, acá hay un punto que se mencionó que también es muy importante, la subida de Ben-Gvir al templo como provocación no es una provocación que le sirve al Israel de Netanyahu. Ese es el punto, eso es lo interesante del asunto. Ese es un dilema. A Netanyahu personalmente no le conviene eso. A Netanyahu en este momento lo que le conviene fundamentalmente es seguir paso por paso lo que le pide Biden. Bien. Me da la impresión a mí, y repito, capaz que me equivoco, porque esto todo es es juego de centímetros en cada día, en cada minuto, pero le conviene ir a ese arreglo en el cual Arabia Saudita se normalice con Israel y el encuentro serio de Israel no es ya con Hamas, el encuentro serio de Israel es con Irán y acá se forman dos coaliciones muy fuertes, una coalición del mundo sunita con Israel y la otra coalición de Irán con Hezbollah, los Houthis, etcétera, 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 que llame la coalición de resistencia.
como quiera llamarla, pero estas son las dos coaliciones que van a definir, o no necesariamente definir, pueden transformarse en una guerra fría en el Medio Oriente. Muchísimas gracias al doctor Alberto Spektorovsky y al doctor Vladimir de la Cruz. Siempre un placer tenerlos con nosotros y su brillante análisis. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.